Ya, bienvenidos estimados auditores, teleescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Indicar además a nuestros amigos que estamos transmitiendo en directo vía streaming por Facebook Live. Y en el programa de hoy, Despejando Claves, tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, tenemos un invitado que nos acompaña del otro lado de la cordillera, una importante voz representa él a los médicos por la verdad en Argentina. Pero antes de eso, quiero darle las gracias, antes de presentar a nuestro gran invitado, quiero darle las gracias a Mario Jara, que es la persona que está masificando este video a pesar de la fuerte censura que nosotros tenemos y mantenemos por parte de Facebook. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que quienes se vayan conectando, por favor, vayan masificando y compartiendo este video. Es necesario que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, presentar a mi partner que me va a acompañar en la entrevista el día de hoy, como de costumbre, a Paulo Salinas para el saludo protocolar, para luego presentar a nuestro gran invitado mientras la gente se está conectando. Paulo. Pablo Salinas. Al parecer tiene problemas Pablo Salinas. Bueno, dejar con ustedes, por otro lado, me refiero al gran invitado de hoy, al doctor Mariano Arriaga. El doctor Mariano Arriaga es oftalmólogo, pero es el coordinador de Médicos por la Verdad en la República Hermana de Argentina. Doctor Mariano, ¿cómo está usted? Buenas noches, gusto en saludarle. Muy buenas noches, señor. Un honor que me invite a su programa. Gracias. Para nosotros es un honor, estimado doctor, y agradecer su gentileza por esta conexión para los teleescuchas y los amigos de Chile. Por otro lado, saludar a Pablo Salinas. Pablo, ¿cómo estás tú? Pablo parece que tiene problemas de conexión, estimado Pablo. ¿Es así, Alejandro? Si no, para partir de inmediato con la entrevista con el doctor, mientras vamos avanzando. Alejandro. Ya. Bueno, vamos a partir con el doctor. Doctor, vámonos directo al grano. ¿Existe esta pandemia del coronavirus, doctor Mariano Arriaga? Bueno, depende de la definición que querramos usar de pandemia. Como hace unos años la OMS cambió la definición, sí. Adelante, doctor, adelante. Como hace unos años la OMS cambió la definición de pandemia y en vez por cantidad de casos, la dirigió la definición por el desparrame de casos en distintos países, entonces se puede decir desde el punto de vista semántico de que sí es una pandemia. Pero desde el punto de vista sanitario no encontramos justificación nosotros para declarar una pandemia que tiene un 0,2% de mortalidad mundial y que al menos en nuestro país la mortalidad de esta supuesta enfermedad y supuesto coronavirus, porque los diagnósticos son muy, muy dudosos, son similares a la de cualquier síndrome gripal de años anteriores. Entonces, si tuviéramos que declarar pandemia, por ejemplo, al SIDA, por el desparrame de países, podríamos declarar un montón de enfermedades que en este momento están en el mundo y que tienen el mismo diseminación en países al nivel del mundo. Y con respecto a los casos de mortalidad que tenemos, tampoco se justifica una declaración de pandemia. Así que ahí es donde está nuestro gran desencuentro, porque gracias a la declaración de pandemia legalmente, los gobiernos pueden atribuir un montón de medidas geopolíticas y sociopolíticas y económicas amparadas por una ley que si no, no tendrían la autoridad para hacerlo. O sea, la declaración de pandemia permite que los gobiernos actúen desde un lugar que si no estuviera declarada la pandemia, no podrían hacerlo. Perfecto, doctor. Ir despejando eso, porque es importante desde la ciencia médica ir desvirtuando en cierta medida si las medidas de confinamiento y la pérdida de libertades individuales se justifican a raíz de esta pandemia. Usted lo acaba de decir que en realidad la señal que nos da es que en definitiva no se justificaría porque en realidad esto tiene menos letalidad que una influenza normal. ¿No es así, doctor?
Sí, al menos la similar que una influencia normal, no más. Por otro lado, el aislamiento de las personas sanas es inédita en cualquier epidemia que haya tenido la humanidad, con lo cual también desvirtúa ese concepto. Nosotros ofrecemos varios puntos de desencuentro con la política sanitaria general. Uno es al no aislamiento de las personas sanas. El otro es al no uso del barbijo de esta manera. El otro es exigimos un disenso y un debate científico-político para comprender qué es lo que está sucediendo. Y el otro no al apuro de una vacuna de este tenor, que la entendemos sumamente peligrosa, no solo por no estar cumpliendo los tiempos de seguridad de una vacuna normal, sino porque estamos hablando de una vacuna que es de ácido nucleico sintético, y eso genera algo inédito con respecto a las vacunas anteriores, con un grado de peligrosidad inimaginable, porque en muchos de los casos y muchas de las posibilidades ni siquiera conocemos el potencial de toxicidad que pueda llegar a tener, porque se puede manifestar en generaciones posteriores a nosotros. Perfecto, doctor. Pablo Salina, ¿habrá llegado Pablo Salina, estimado Alejandro? Sí, aquí estoy. Sí. Yo no sé si me escuchan Adelante. bien, que tenía problemas. La imagen definitivamente no hay caso, pero me interesa al menos el audio, que el doctor me pueda escuchar de buena manera. Por Adelante, eso lo Pablo. reinicié la Lo grabación. escucho. Perfecto. Doctor, entonces, sus palabras, porque las escuché completas, todos los antecedentes científicos fehacientes, contundentes, digámoslo de esa manera, porque la perspectiva estrictamente y objetivamente científica, sin estas ambigüedades de los medios, estas nebulosas que han porque uno, perdóneme que me alargue un poquito, yo siempre trato de ponerme en los zapatos de ese ciudadano que todavía, desgraciadamente, a 5 meses de declarada esta pandemia, todavía sigue creyendo en lo que se decía en marzo. Básicamente siguen conduciendo el vehículo con el barbijo, siguen trotando, siguen andando en bicicleta, siguen haciendo deporte, pese que incluso, por ejemplo, yo le cuento, aquí en nuestra comuna, estamos junto al mar en el Pacífico, no hay a nivel nacional, no está la orden de ocupar barbijo en espacios públicos, pero aún así la gente se pone la mascarilla, el barbijo, la mascarilla, porque cree en este temor infundado, a todas luces, de este virus virulento y altamente dañino. Entonces, tras esa contundencia, esa contundente evidencia, no nos quedaría, y yo se lo pongo en tono de pregunta, no quedaría otra más que poner en duda en forma muy severa la intencionalidad coordinada de los gobiernos a nivel planetario. Porque siempre se habla de No hay ninguna duda, comparto el concepto con usted. Eso es lo que yo quiero que usted, por favor, me desarrolle. Entonces no nos queda otra a los habitantes con el raciocinio todavía relativamente al día o vigente, no sé cómo decirlo de otra manera, de decir aquí hay una coordinación mundial de parte de los gobiernos del todo. Yo puedo comprender que el ciudadano común, yo soy ciudadano común igual, pero el ciudadano común pueda estar en esta desorientación al escuchar distintas voces. Y obviamente si los que nos deberían cuidar, que debería ser el Estado, nos pone en un lugar de tanta indefensión, al principio tenemos la sorpresa de que esto no podría ser así porque no debería ser así. Pero, ¿cuál es la lógica biológica, médica y sanitaria que una persona tenga que usar un barbijo frente al mar estando solo en las playas patagónicas? Y, por ejemplo, de este lado, en la Argentina, está penalizado con multas y hasta con denuncias penales, no civiles, penales, el no uso del barbijo. En esas situaciones, en una situación de estar solo frente a la playa o solo cabalgando en la montaña. Esta situación tan ilógica y tan enfermiza no está avalada ni siquiera por el protocolo de la OMS, que ya de por sí ha sido un protocolo de tantas idas y venidas, que ha generado esta melange de confusión
que solamente le da de comer al miedo. Porque cuando la situación no es clara, lo que damos prioridad es a la confusión, y la confusión es miedo. Entonces lo que pretendemos nosotros de médicos que buscamos la verdad, ni siquiera pretendemos tener la verdad, pero que buscamos la verdad, es transparentar la situación. Cuando usted dice que hay una intencionalidad atrás de esto, no cabe duda, porque cuando uno está pensando que el mundo entero está sufriendo una ilógica de este tipo, porque esta indicación del uso de barbijo bajo la ley, a pesar de que, insisto, de que la OMS en este momento dice que no hay que usar barbijo, rige en muchísimos países. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que de repente tantos gobiernos de distintas líneas políticas, de derechas e izquierdas, se han puesto de acuerdo en que debemos paralizar el planeta con algún objetivo. Pues toda decisión política tiene de por sí un objetivo político. Lo sepamos o no lo sepamos, el objetivo político está claro. Y acá podemos hacer algunas lecturas que nos dan algo de entendimiento. Cuando el doctor Montagnier, el premio Nobel francés de medicina, descifró el virus del SIDA por el cual le dieron el premio Nobel, hace pocas semanas, o tal vez ya más de un mes, también desencriptó que en este virus en cuestión, el cual estamos tratando, aunque no está aislado en su totalidad y todavía no podemos definirlo como tal, él dijo que parte de la genética de esta patología tiene que ver con una encriptación de la genética del virus del SIDA. Con lo cual, él propuso la teoría de que este virus había sido creado en laboratorio. Si esto es así, y tenemos altas dudas de que sí sea así, si esto es así, hubo una intencionalidad absoluta en la propagación de este virus. Y si esto es así, no nos debería sorprender de que la vacuna haya estado programada antes de la liberación del virus. Por eso es que, aparentemente, hay quienes responden que tienen la vacuna terminada cuando, en teoría, una vacuna de este tipo tiene que llevar años. Entonces, si la intencionalidad de liberar un virus de este tipo fue dirigida a generar un daño, la creación de la vacuna por parte de los mismos personajes, no tenemos por qué pensar otra cosa que no pueda hacer generar un daño también. Al menos tenemos el derecho a tener la duda. Otra cosa que debería llamarnos tremendamente la atención es que el señor Bill Gates, que es el que está tan interesado en ganar la carrera de la vacuna y en vender la vacuna a todo el mundo, y el que está predicando todo el tiempo que la vacuna debería darse a toda la población mundial, es el principal persona que da dinero a la OMS y que mantiene la OMS. Y luego de que el Estado de Estados Unidos, el Estado como nación de Estados Unidos, se retiró de la OMS, el que quedó como principal recurso de la OMS es el mismo señor Bill Gates, siendo abogado de parte fiscal. Si acá no hay un compromiso entre las decisiones y las distintas posiciones, si no hay un compromiso de interés, pues pecaríamos de ingenuo en este caso. Así que, por un lado, el señor Bill Gates, que es el mismo que está diciendo que próximamente va a haber un virus que va a ser mucho más patógeno que este, es el mismo que está diciendo que tenemos que vacunarnos. Es el mismo que está apurado en que se vacune todo el mundo. Es el mismo que patrocina la OMS. Y es la misma OMS que dijo hace meses que no se hicieran autopsias, que se incineraran los cuerpos por la peligrosidad de la patogenia que tenía esta enfermedad. Con lo cual, al no hacer autopsias, no se podía descubrir la causa de muerte. Gracias a Dios, el Estado italiano desobedeció y sí hizo autopsias. Y empezó a abrir luz que la causa de muerte de los supuestos muertos por coronavirus no eran por una neumonía infecciosa, sino era por un trastorno cardiovascular del pulmón. Y, descubrimiento, estaba totalmente contraindicado el uso de respiradores. Si usted recuerda, en ese momento del calendario, el mundo entero estaba desesperado por conseguir respiradores para ayudar en las terapias intensivas, porque estábamos todos desesperados que los respiradores que teníamos no iban a alcanzar.
Y sin embargo, las primeras autopsias dijeron que estaba contraindicado el uso de respiradores en esta patogenia. Con lo cual, al menos debemos tener la gran duda de que la intencionalidad con que la OMS se dirige en su protocolo hacia el mundo no es la intencionalidad de curarnos. Al menos tenemos que tener esa gran duda. Con lo cual, los que somos representantes de la medicina, tenemos la obligación moral y ética de difundir no solo lo que pensamos y que creemos, sino tener la valentía de tener una autoridad propia sobre un protocolo impuesto del otro lado del planeta, cuando pensamos que el interés de ese protocolo no es ayudarnos. Y sino que alguien me explique por qué la OMS dijo en estos meses, sí hay el aislamiento, luego no hay el aislamiento, sí al barbijo, no al barbijo, y todavía estamos dudando si cuál es la última palabra que tiene para decirnos. Pero, ¿cuántos países, a pesar de que no son avalados por un protocolo, siguen imponiendo el barbijo y el aislamiento a los sanos? Muchos, como los nuestros. Entonces, debemos empoderarnos en las decisiones que tomamos, porque los que somos gobernados por representantes, como en estas repúblicas que tenemos en Latinoamérica, podemos dudar, y genuinamente dudar, que los representantes y que nos gobiernan no siempre puedan tener o el interés o tal vez la libertad de gobernarnos hacia nuestro bienestar. Porque lo que está pasando al unísono es que muchos gobiernos de izquierda o de derecha están tomando las mismas decisiones, absolutamente injustificadas. Entonces, tal vez el poder detrás de los gobiernos, que muchas veces los llamamos bancos, multinacionales, y tal vez mucho más que eso, tengan un interés muy distinto al bienestar de la población. Por supuesto. Doctor, en esa misma línea, a mí lo que me siempre, todos los días lunes, cuando estamos con Jorge, ante destacados miembros de su agrupación de epidemiólogos metadisciplinarios o los médicos por la verdad, ambos, que todas son figuras, por ejemplo, la doctora Rosana Bruno, que lo comentamos y yo no me voy a cansar de insistirlo, de que se trata, por ejemplo, el caso de la doctora Rosana Bruno, es una voz autorizada, pero sine qua non, o sea, una persona con estudios de inmunología, con doctorados, postdoctorados en el ámbito, ya justamente detecta todas estas irregularidades o estas rarezas del virus mismo, y por ejemplo esto que tiene que ver con una eventual, al menos ella descartó, por ejemplo, el origen animal del virus. Bueno, pero todos los días lunes yo insisto en el punto de que yo creo que aquí está jugando un rol muy, muy, muy importante y muy coordinado y que es transversal de grande a chico, que es la prensa. La prensa del mundo ha respondido de una forma tan homogénea. Yo creo que para mí es un fenómeno que hasta el día de hoy, doctor, le digo, me descompone, me impresiona, porque usted puede revisar los medios nacionales de Chile y googlear y decir, claro, el diario El Mercurio, dice que tiene alguna noción más o menos de qué es lo que pasa acá, y va a decir, sí, hay el correlato con Argentina. Pero yo me voy a Argentina y pasa lo mismo, los diarios de derecha, por así decirlo, los más pseudo progresistas, y también los medios más pequeñitos, qué sé yo. Pero eso se va replicando también en Europa, en todos lados. Por ejemplo, lo que pasó con el New York Times, la campaña dura que le hizo, que se podría decir que era anti-Trump, no lo sé, pero ocupó una portada donde alcanzamos finalmente, creo que eran los 100.000 muertos, y con una cosa que era absolutamente insostenible y de una calidad periodística horrible, porque los nombres después, alguien se dio el trabajo de ir revisando nombre por nombre y se dio cuenta que se repetían muchísimo, que no figuraban los apellidos, era un despelote, como decimos nosotros en Chile. Entonces, ¿a usted qué le parece? A ver, ¿qué nos puede comentar respecto al papel que ha jugado la prensa en todo este fenómeno de la pandemia? Don Pablo, los que tenemos más de 50 no nos sorprende nada de esto. ¿O acaso la prensa, por lo general,
La prensa televisiva, la prensa de papel, no juega un papel fundamental en la propaganda mundial y en el programa mundial, creo que desde que nacimos. Esto siempre fue así. Mire, don Pablo, hace 2 días en un foro con médicos del País Vasco, que estaban abriendo un grupo muy similar a Médicos por la Verdad, nos decían que esta cifra la saco de ellos. Si no es exacta, está muy cerca de la exactitud. Nos decían que 6 millones de chicos mueren por año de hambre en el mundo. ¿Qué prensa habla de esto? ¿Cómo puede ser que la prensa mundial calle cosas tan increíblemente importantes? El mismo presidente Trump hace semanas también dijo en un discurso, 400.000 chicos desaparecen por año en Estados Unidos. ¿Cuántos desaparecen en nuestros países que como son más corruptos y con menos controles, ni siquiera tenemos la estadística? ¿La prensa se ocupa de eso? No, pero se ocupa 100 veces por día de decirnos qué caso nuevo de infectado, ni siquiera de enfermo, hay de coronavirus. Si no hay una intencionalidad, pues somos sordos y ciegos. Si nosotros queremos descubrir lo que nos está pasando, debemos empoderarnos, informarnos y tomar decisiones soberanas como personas. A nosotros no nos cabe duda desde Médicos por la Verdad, y no médicos que tienen la verdad, sino médicos que estamos buscando la verdad, que hay que hacer una desobediencia sanitaria. No nos cabe duda. El aislamiento a los sanos es contraproducente. El uso del barbijo es contraproducente. El aislamiento a los sanos es contraproducente por la inmunidad de rebaño, que seguramente la doctora Bruno muy bien debe haber explicado porque lo explica muy bien. Y el uso de barbijos de esta manera es contraproducente porque nos oxigena menos, porque aparte un barbijo en su construcción correcta tiene que tener un material correcto como el barbijo de un quirófano, no un pedazo de tela o un pedazo de bufanda tapando la nariz. Entonces, si encima las medidas son contraproducentes, ¿cómo no vamos a dudar que esta posible vacuna, que están tan desesperados porque la aceptemos y que nos ofrezcan como países voluntarios, por Dios, tanto en Chile como en Argentina, y lo ofrezcan como si esto fuera un galardón del país? Tan ciegos podemos estar. Si la vacuna se genera en China, en India, ¿por qué no la prueban en esos países? ¿Nos están haciendo un favor en probarlos acá? ¿Podemos ser tan ciegos que la prensa esté direccionada a generar un estado de sometimiento y de aceptación de la gente previa para que gobierne precisamente el miedo y la duda? Pues tenemos que hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo que define a un país supuestamente del primer mundo o civilizado? ¿El tener fábricas de autos de última generación? No. Lo que define es el estado de educación de la gente, de instrucción de la gente, el estado de civilidad de la gente, el estado de seriedad de la gente, de compromiso de la gente, y la capacidad de esas personas de tener una soberanía sobre sí mismos y decir que sí y decir que no. ¿O acaso es fortuito que sea Berlín el que tuvo de 2 a 4 millones en una marcha? En forma pacífica, sonriente, la gente no usaba barbijos. ¿Alguien tuvo miedo a que se contamine más gente al otro día? ¿O salió algún medio, como sí salió en Argentina después de la marcha del 17 de agosto, diciendo a partir de ahora van a ser culpables de que va a haber una gran cantidad de casos que obviamente no hubo? No, caballeros, necesitamos coherencia. Y la coherencia significa estar alineados con el pensar y sentir en el actuar. Y la coherencia significa, si esto no es correcto, me siento en la obligación como profesional, por lo que soy y por lo que estudié, de pedir el cuestionamiento y el debate. Luego de un debate científico-político serio, podremos llegar a las conclusiones si los que nos están gobernando nos están llevando hacia la dirección correcta, o sea, nuestra salud y bienestar, o no.
¿Cuántos gobernantes están diciendo, usen barbijo y mientras lo dicen no están usando el barbijo? Tengan distancia social de 2 metros y están sentados al lado de 50 centímetros de otra persona. Es una burla esto. Realmente es una burla. Es tan grave lo que está pasando que el nivel de sorpresa que tenemos al descubrirlo no lo podemos creer. Y al no poderlo creer, nos sucede esto. Tiene que ser mentira. No puede ser verdad que haya tanta maldad, pero sí la hay. Sí la hay. Porque cuando decimos que hay 6 millones de chicos que mueren de hambre en el mundo y decimos que esta pandemia que nos obliga a estar encerrados es generadora de pobreza, entonces sí hay maldad. Porque esta pobreza que se ha duplicado o triplicado, por ejemplo, en Argentina, desde que se declaró la pandemia, va a hacer que la cantidad de chicos que morían o que sufren la desnutrición va a ser obviamente mucho mayor. Y de eso sí somos cómplices si no alzamos la voz. Es muy probable que la mortalidad de coronavirus siga siendo el 0,2% a nivel mundial, lo cual no es una mortalidad alta para una pandemia que nos tenían asustados desde el origen. Pero sí es muy probable que la mortalidad por pobreza aumente en el mundo. ¿O qué sabemos de África últimamente? No nos podemos callar en esto. Tenemos que empoderarnos y con cada uno como ciudadano en su lugar, instruirse, buscar, escuchar todas las voces y tomar las decisiones empoderadas. Y exigir a nuestros gobernantes que actúen en consecuencia. De lo contrario, dentro de unos meses vamos a ver un mundo mucho más pobre, mucho más sufriente, y los países que estamos con menos recursos o menos límites para eso lo vamos a sufrir mucho más. Y vamos a ser mucho más dependientes de lo que somos ahora, porque las soluciones que van a venir van a ser absolutamente totalitarias. Porque cuando uno es pobre e indefenso, lo único que puede hacer es aceptar las condiciones que proponen, o los supuestos salvadores de esas condiciones que proponen. Así como decíamos al principio, si realmente el germen viene de un laboratorio, como lo dijo un premio Nobel de esa envergadura, y probablemente la vacuna esté diseñada junto con el germen, entonces si el problema, la solución estuvo generada antes del problema, a nivel social esté pasando exactamente lo mismo. La solución a este estado y pandemia de pobreza ya está ejecutada, ya está diseñada en el tablero de ajedrez. Y no creo que sea a favor de la gente. Realmente no lo creo. Así que abramos los ojos, empoderémonos, escuchemos las distintas voces, exijamos un debate, pensemos sobre el futuro de nuestros hijos, una vacuna que puede generar alteraciones en varias generaciones y los efectos tóxicos de una vacuna de tipo genética como esta, como seguramente muy bien lo explicaron mis colegas que usted ha invitado previamente, pueden no manifestarse en mi generación, pero sí en generaciones de nietos. ¿Qué alto grado de responsabilidad tenemos? Si alguna vez como países latinoamericanos luchamos por nuestras libertades y nuestras independencias, y eran los que consideramos próceres, abuelos y bisabuelos nuestros, que lo hacían para liberarse y para liberar a los que venían. Imagínense el estado de responsabilidad que tenemos nosotros ahora, en lo cual una vacuna puede hacernos dependientes de maneras inimaginables. Inimaginables. Entonces, señores, yo y nosotros y los que representamos, lo que pedimos es debate, coherencia, no al aislamiento de los sanos, no al uso de barbijo de esta manera y por favor, no a esta vacuna. Y no somos antivacunas, somos anti esta vacuna, que tiene unas características absolutamente distintas por ser ácido nucleico sintético, absolutamente distintas. Y no sé si con eso le contesté lo que me preguntaba, señor. Sí, por supuesto, como no. Jorge, adelante. Fantástico. Gracias, Pablo. Tremendo mensaje, alegoría que hace el doctor Arriaga. La verdad que nos llama en cierta medida a la reflexión
con todo esto que está pasando. Le pedimos, por favor, a nuestros amigos auditores que vayan compartiendo este video. Estamos con una fuerte censura. Es tan importante y tan sólido el mensaje que nos está brindando el doctor Arriaga, quien es coordinador de Médicos por la Verdad en la República Hermana de Argentina. Dicho eso, doctor, yo quisiera llevarlo un poco atrás. Vamos a entrar luego al tema específico de la vacuna, pero yo quisiera llevarlo a este famoso examen llamado PCR, que por favor, ya se sabe que en cierta medida arroja muchos falsos positivos. Sabemos lo que pasó en Tanzania, cuando el presidente ordenó, digamos, hacer PCR a unas papayas y la papaya dio positivo. Finalmente, la verdad que cuando la matriz está mala, cuando se establece que hay un examen PCR que supuestamente detecta este virus, la verdad que ya desde ahí se empieza a caer y es la vía que uno empieza a cuestionar. Por otro lado, me gustaría también escuchar de su parte este famoso término que fue creado por la OMS, el término asintomático, que ese no tiene nada más que la finalidad de confinar los sanos. Y por otro lado, lo llamativo de todo esto es que los gobiernos, por lo menos acá en Sudamérica, se han negado a lo que es el tema de las autopsias propiamente tal, porque han habido sorpresas en Europa, específicamente en Italia, en Alemania, donde se han hecho autopsias y se han encontrado que la verdad que nadie, o a lo menos una tasa muy baja, pero muy, muy mínima, han muerto por coronavirus, porque aquí le están poniendo que mueren por coronavirus, no por, ¿me entiende? Eso me gustaría que usted, doctor, nos pudiera explicar. Esas tres materias, por favor. Bueno, primero, todo lo que está pasando se basa en estadísticas. Y la justificación de una pandemia se basa en estadísticas. Ahora, una estadística se mide con indicadores y con índices. El principal indicador y el principal índice es el método diagnóstico, el método PCR. El diseñador y creador del método, que también fue un premio Nobel, él mismo dijo que este método no servía para identificar este virus. O sea, ¿por qué lo seguimos usando? A partir de ahí, todo fundamento posterior a eso debería estar caído. Pero no alcanza esto. El otro índice que tenemos son los certificados de defunción. Y como usted muy bien dijo, los certificados de defunción, no hay ninguna diferencia en el certificado de los que mueren con coronavirus de los que mueren de coronavirus. O sea, si una persona con cáncer terminal muere de su cáncer, pero se contagió o dio positivo, según este test tan dudoso, al coronavirus, en la estadística va a quedar como que murió por coronavirus. Sumado a eso, si algo nos dio esta vidriera de exposición como representantes de un grupo tan grande como es Médicos por la Verdad Iberoamérica, es que cantidad de colegas nos llaman para decirnos que son forzados a generar testimonios de muerte por coronavirus y que lo viven en primera persona, pero que por las distintas presiones que tienen, no pueden manifestarlo desde un punto de vista franco y directo. Pero esto también sucede. Entonces tenemos una estadística donde el diagnóstico no es absolutamente impreciso y los certificados de función son sumamente inflados. Con lo cual, ¿cómo podemos tener la seriedad de considerar cantidad de casos? Punto y aparte, como usted también muy bien dijo, hace pocas semanas se viralizó un video de un colega alemán con el cual hablé, y me cuesta mucho decir el nombre, yo no hablo alemán y lo voy a pronunciar mal, pero está totalmente viralizado, si ponen autopsias de médicos alemanes lo van a ver, en el cual dijo que hizo 140 autopsias como parte del gobierno alemán, como médico, y las 140 autopsias de pacientes que estaban anotados como muertos por coronavirus, ninguno, el 100% no habían muerto de coronavirus. El 100%. Usted también dijo y nombró las autopsias del Estado italiano, que fue el primer rebote, la indicación de la OMS, como nombrábamos antes, cuando la OMS dijo no hagan autopsias y el Estado italiano sí las hizo, y cuando descubrió que la causa no era por neumonía de coronavirus, sino por un trastorno cardiovascular. ¿Qué es la autopsia y para qué se hace en medicina? Para entender la causa de muerte.
o sea, para decir de qué murió una persona. ¿Cómo puede ser que una entidad que genera protocolos para el mundo occidental al menos esté diciendo no hacer autopsias, y si el resultado de las autopsias de países tan serios, estamos hablando de Italia, Alemania, y con tantos medios y con tanta ciencia reconocida, si ellos están diciendo esta gente no murió de coronavirus, ¿cómo puede ser que no los tengamos en cuenta? Y que no repliquemos esas experiencias, como usted también bien dijo, en toda Latinoamérica. Ya eso es altísimamente dudoso, señor. Así que el método PCR, con un 82% de casos de falsos positivos, no es diagnóstico de la infección. Y como usted muy bien dijo, muchos de los países de África se retiraron de la OMS luego de verificar que daban positivos a, como usted dijo claramente, a papayas y animales, etcétera, etcétera. Entonces, el test no nos sirve en una ciencia moderna. La otra pregunta que me hizo, ¿cuál era? Que me quedé el término, doctor, de este famoso término creado por la OMS de los asintomáticos, porque hasta donde Perfecto. sabemos, yo no soy doctor, humildemente se lo digo, yo no soy doctor, pero por lo que uno ha investigado en cierta medida, por la cantidad de invitados que hemos tenido, nos han dicho, han sido bastante enfáticos en decir o que se está o no se está enfermo, pero no existe esta dualidad. Esto es absolutamente evidente para cualquier médico y para cualquier estudiante de medicina de grado. Toda enfermedad o síndrome respiratorio contagia en presencia de los síntomas y signos. O sea, se contagia por la tos. O sea, el virus no va a tener una sobrevida de días fuera de mí. Se contagia por la tos, o sea, para eso tengo que estar enfermo, y se contagia en distancia de la tos, lo que nosotros llamamos esputo. Esto es así. Entonces, las personas que son sanas no contagian. Y sumado a esto, cuando hablábamos de inmunidad de rebaño, hablamos que ante pestes y epidemias anteriores en la historia de la humanidad, se sobrevivió a esas situaciones gracias a lo que llamamos inmunidad de rebaño. ¿Y eso qué es? Es cuando las personas que están sanas, y sobre todo jóvenes, son portadoras del virus. O sea, el virus ingresa porque nosotros compartimos nuestra cotidianidad con millones de virus todo el tiempo. Entonces, formamos parte del ciclo de vida de ese virus, y luego que el virus deja nuestro cuerpo, lo deja más débil y la inmunidad está más reforzada. Entonces, es indispensable que a nivel de grupal, a nivel de rebaño, se genere este tipo de inmunidad para generar una resistencia a cualquier enfermedad de tipo viral, no solo a esta. Entonces, el encerrarnos y el encerrar a los sanos impide esta inmunidad de rebaño. Entonces, aclaremos, por supuesto que el que contagia es la persona que está enferma, y que está enferma no solo con diagnóstico, con síntomas de enfermedad. Hace años, cuando yo me recibí hace más de 30 años, en la Universidad de Buenos Aires, y cualquier profesor nuestro nos decía, doctores, lo soberano es la clínica en el diagnóstico. Los métodos de laboratorio y de imágenes son complementarios. Y la clínica, siendo soberana, ustedes tienen que analizar en su experiencia, en su contacto con el paciente, en tocar, sentir al paciente, en escucharlo, en analizar su historia, su nutrición, su estado familiar, todos los datos que ustedes puedan tener, tienen que usarlos como para orientarse a ustedes hacia dónde deben dirigirse. Todo lo demás es complementario. Parece que estamos haciendo todo lo contrario hoy en día. Parece que estamos pensando que un test con 82% de casos falsos positivos debe ser prioritario ante todo lo que podamos nosotros sentir, percibir e intuir del paciente. Por supuesto que un portador sano no va a contagiar. Por supuesto que es así, y eso lo sabemos desde el inicio. Todo esto es confusión para generar un aislamiento de sanos
y un temor en la población y generar el control y ejecutar el programa de totalitarismo que lo tienen preparado en la gatera para las próximas situaciones de mayor dependencia y necesidad de nuestras sociedades. Sin duda que es así. Qué claridad, doctor Arriaga. La verdad que sus palabras son muy clarificadoras. Ahora, usted hablaba en algún minuto de las presiones que estaban recibiendo médicos, digamos, colegas suyos, no en Argentina, por supuesto, pero se han sabido casos en Latinoamérica, y también se han sabido incentivos económicos, y esto lo dijo uno de los directores de la CDC en Estados Unidos ante el Congreso norteamericano, reconoció que había incentivos económicos hacia el personal médico frente a esta situación. ¿Por qué se lo comento? Acá en Chile, doctor, los médicos ya no tienen cómo seguir afirmando este tema del PCR que arroja tantos falsos positivos. Sin embargo, doctor, el relato de los doctores es decir que el ARN efectivamente no mide carga viral, pero amplifica el ARN del virus. Ahora, por lo que nosotros hemos sabido, por lo que se ha investigado, y tal bien como usted lo planteaba al principio del programa, doctor, estamos hablando de un virus que a lo mucho está secuenciado, pero no está aislado. O sea, por lo tanto, se sigue cayendo el relato por parte de la ciencia médica, ¿no? Bueno, es así. El virus no está aislado en su totalidad, con lo cual no tenemos el nombre y el apellido completo del enemigo al que nos enfrentamos. Entonces, todo eso genera confusión. Y al tener un test diagnóstico que genera mayor confusión todavía, lo que gana es la confusión. Uno de los principales principios de la medicina es primero no hacer daño. Y si en la confusión generamos una acción, vamos a hacer daño. Entonces, ante el grado de mortalidad tan pequeño que tiene esto a nivel sanitario, no debemos ejecutar ninguna solución rápida como la vacuna que pueda generar un daño mayor aún a la cura que queremos proponer. En cuanto a lo que usted decía de que hay presiones hacia los colegas, sin ninguna duda. Recibimos cantidad de llamadas a diario donde nos dicen que son presionados de distinta manera. Puede ser que haya incentivos económicos. A mí eso no me consta en primera persona, pero lo que sí me consta es que hay muchas cantidades de doctores que no están de acuerdo en lo que está pasando y sin embargo no se animan a decirlo por temor a perder su trabajo, con lo cual es casi lo mismo. Porque si un profesional tiene que trabajar con miedo a lo correcto por perder su trabajo, también es una presión. Por otro lado, al ser todavía minoría lo que estamos proponiendo este debate, parece que fuéramos excéntricos en la propuesta. Y al ser excéntricos, parece que fuéramos arriesgados. Pero sin embargo, más de un premio Nobel como el doctor Levy, premio Nobel de Química, viralizó un video hace pocas semanas en donde aclara en una hora, punto por punto, porque él considera que la cuarentena no es correcta y el encerrar a la población joven no es correcta. Así que muchas veces tampoco es cantidad de personas, sino es calidad de personas y valentía de personas. Nosotros invitamos, y repito, no pretendemos tener la verdad. Lo que invitamos y exigimos es un debate científico-político. Si un médico no puede pedir un debate científico-político cuando considera que las cosas se están haciendo en forma incorrecta, algo está pasando. Porque la única intencionalidad de estos miles de médicos ahora dando vueltas por el mundo, que nos estamos agrupando en opinar distinto, no es tener ninguna ventaja personal, porque todos nosotros nos vamos a quedar sin contratos, sin posibilidad de trabajar en hospitales, seguramente, y sin ningún bono de fin de año para poder asistir a un meeting del otro lado del planeta. Eso se lo van a ganar los que forman parte del sistema y los que no quieren poner como prioridad la salud y el bienestar de la gente. Nosotros lo que proponemos es un debate. ¿Cuál es el miedo a un debate? ¿Cuál es el temor si la duda y la ciencia crece con la duda y con el debate? ¿O acaso la certeza de hoy no va a ser cambiada en años? Siempre fue así.
siempre. Toda verdad que conocemos y aceptamos hoy va a ser superada en el futuro. Eso es lo correcto, ese es el camino científico que la humanidad ha tenido. ¿Cuál es el temor a tener un debate? Ahora, si el totalitarismo prima sobre un debate, algo huele muy mal, caballero. Y no creo que la coherencia de lo que pensamos y sentimos la estemos alineando. Y la coherencia tal vez vaya mucho más allá de lo sanitario, porque como empezamos la charla, nosotros sentimos que los gobiernos están justificando en una excusa sanitaria una declaración de políticas que van hacia una salida absolutamente totalitaria de la necesidad del hombre. Y cuando la necesidad sea extrema, y vamos a una necesidad extrema, y muy pronto, vamos a tener muy poca capacidad crítica ante esa situación. El momento de actuar es ahora, el momento de pensar es ahora, el momento de buscar la verdad genuinamente es ahora. O vamos a esperar que se sigan acumulando mayor estadística de chicos que se mueren de hambre en el mundo. Eso nos tiene que ocupar. En nuestro país, caballero, nuestro país produce alimentos para 400 millones de habitantes. Somos alrededor de 44 millones de argentinos. Y sin embargo sabemos que el 50% de los argentinos están bajo la línea de pobreza y gran cantidad de esos chicos en esa línea están desnutridos. ¿Cómo podemos permitir una cosa así? ¿Cómo podemos permitir como personas adultas no discutir sobre un mejor bienestar? ¿Cómo puede ser que esto no esté en primera plana de todos los diarios y en vez de eso ponen los casos de infectados, ni siquiera de enfermos por coronavirus? ¿Cómo puede ser que los hospitales, en Argentina tenemos una buena red de salud pública, estén desatendiendo las enfermedades crónicas terminales? ¿Cómo puede ser que los medios de propaganda no estén asistiendo como corresponde a los programas de prevención, por ejemplo, como el SIDA? ¿Cómo puede ser que hayamos dejado escondido bajo la alfombra todas las situaciones no resueltas en salud porque apareció un síndrome respiratorio que mata el 0,2% mundial? ¿Cómo puede ser que nuestro motivo de discusión sea una vacuna como situación sine qua non para salir de una epidemia, como así lo hablan los gobiernos? Vamos a salir cuando esté la vacuna disponible y cuando esté la vacuna aplicada. Y aparentemente la vacuna va a ser obligatoria. Y el que no se administre la vacuna, como el resto de las vacunas que ya son obligatorias, no van a tener derecho ni siquiera a renovar su documento. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de esto? O esta nueva normalidad nos alcanzó de un lugar muy patológico desde la psicología, porque no estamos teniendo mecanismos de reacción, o tenemos miedo de hablar lo que realmente sentimos en nuestro corazón. Y nos damos cuenta, pero tenemos miedo de salir de esa situación de confort que implica jugarse y enfrentarse. Nosotros proponemos desobediencia sanitaria, empoderamiento personal, responsabilidad personal de las decisiones. Si quieren tener espalda en argumento científico, úsennos. Nosotros en Telegram tenemos una dirección que se llama Médicos por la Verdad Argentina y Médicos por la Verdad Iberoamérica, en el cual subimos toda información chequeada que haya en la red, para que toda persona tenga acceso a eso. Entonces, empodérense, tomen sus propias decisiones y exijan con autoridad personal a sus representantes de que actúen con coherencia, porque está en juego la civilización del planeta, señores. Esto no es broma. Esto no es broma. O podemos seguir postergando que los chicos se sigan muriendo. Si los grandes temas que deberían conmover al planeta están siendo reemplazados por esta pandemia falsa como la sentimos nosotros, al menos tenemos que preocuparnos y mucho. Porque cuántas otras
temas que no tenemos accesibilidad deben estar en juego y deben estar bajo los mismos intereses que gobiernan a nuestros gobiernos para tomar estas decisiones. Yo no sé si nuestros gobiernos son libres o no de lo que están ejecutando, pero realmente parecería que no, porque se están poniendo de acuerdo gobiernos de extrema izquierda y de extrema derecha con la misma idea de limitar la población mundial. Algo está sucediendo. Las famosas piedras de Georgia existen. La declaración en estas piedras existen. Será un grupo masónico chico, lo que quieran, pero hay un grupo de la humanidad que piensa que hay que reducir la población a 500.000 habitantes. Esas piedras están. Y a exposición pública. O sea, hay gente que piensa así. Y esa gente tiene mucho poder de decisión. Entonces, si nosotros estamos sintiendo que vamos en la dirección equivocada, mínimamente tenemos que expresarnos y mínimamente tenemos que exigir un debate. Si eso es en contra del interés político, pues que lo sea. Si eso termina siendo ilegal, pues que lo sea. O nos van a llevar a todos presos porque decidimos no usar barbijos frente al mar. Llegó el momento de ser personas íntegras y de mejorar la civilización que tampoco estaba perfecta hace 6 meses. Y si en algo nos da la oportunidad de frenar y de pensar en este momento, es hacer un mundo mejor. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Abramos el corazón y tengamos la valentía de buscar las maneras de hacerlo. Pero no nos dejemos que el miedo nos gobierne, porque el miedo es el opuesto al amor. Proponemos amor en acción. Proponemos ser la mejor versión de cada uno. Cada uno la buscará según el libro que leyó en su vida. Pero es el momento de hacerlo. Porque no solo el miedo es el opuesto al amor, sino lo que nos debe ocupar es quién gobierna el miedo. ¿Quién genera el miedo y saca ventaja de este miedo? No podemos ser tan ingenuos. La historia del hombre nos enseñó sobremanera. Ya hemos tenido demasiadas guerras, señores. Ya nos equivocamos mucho. Digamos, a partir de ahora esto no va a suceder más. Vamos a ser mejores. ¿Y saben qué? Podemos. Humildemente, y esto lo digo en carácter personal, creo que en Latinoamérica tenemos una posibilidad extraordinaria. Yo vivo en Suiza, así que conozco bastante la mentalidad del europeo. Nosotros tenemos un don que en muchos lugares del mundo ¿Algo pasó con la conexión, estimado Alejandro? Parece que se está reconectando el doctor Mariano Arriaga. Estamos con algunos problemas técnicos. Decirle a nuestros amigos que estamos en directo, en un streaming con nuestra República Hermana Argentina, junto al doctor Mariano Arriaga, quien es coordinador de Médicos por la Verdad en Argentina. Al parecer, Pablo Salinas también está con problemas. Bueno, lo más probable, la verdad que estamos bastante censurados, una censura bastante fuerte en Facebook, así que le pedimos a nuestros amigos, mientras se están reconectando, que puedan masificar este video. La verdad que las palabras que nos ha dicho el doctor Arriaga, fuerte, fuerte, llama mucho a la reflexión, estimados amigos, así que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, hay que decirlo en todas sus letras. Las guerras hoy en día no son cuerpo a cuerpo, sino que están siendo biopolíticas. Alejandro, ¿está por ahí el doctor? ¿O Pablo? Pablo está. ¿Está Pablo? Sí, yo estoy. Ah, ya. ¿Y el doctor? Perdimos el doctor, pero yo estoy. El doctor Perfecto. no está. Bueno. Ya. Sí. Yo quedé muy gratamente motivado. Me llegaron mucho las palabras del doctor. La verdad es que la orientación que le da, porque como lo hemos conversado, Jorge, en otras ediciones, esto a mí, en lo personal, no sé, creo que comparto tal vez el sentimiento que embarga no a pocos,
que genera desconcierto, genera escozor y genera cierta rabia y también incluso muchas veces desesperanza. Entonces el doctor cuando habla del amor en acción, con mucho, él su discurso lo está transmitiendo como lo podemos percibir cualquiera de nosotros, con mucha paz, con mucha serenidad. Eso es muy, muy valioso, me parece, muy, muy, muy rico, muy, muy sólido. ¿Ah? Él, aparte de científico, técnico, la precisión de sus palabras, el conocimiento científico, el dato duro, por así decirlo, y también el enfoque, hay que decirlo, el enfoque geopolítico, pese a ello, él tiene una convicción de ser un hombre de paz, un hombre de que él, cuando está esa convicción, esa solidez, esa coherencia, es muy, muy impresionante, la verdad. Yo que te lo confieso, yo la verdad no lo había escuchado, lo había visto pequeños así, videos de 3 minutos, una cosa muy, muy menor, pero realmente estaba escuchando, ojalá vuelva pronto, porque yo quedé con varias preguntas pendientes, con varios comentarios que quiero hacerle a la luz de sus palabras. Aquí está volviendo el doctor, me dice que justamente tuvo una desconexión. Ahí está volviendo el doctor Mariano Arriaga. Agradecerle al doctor Mariano Arriaga, la verdad que su compromiso y su entrega a la causa. Solamente decirle, doctor, nuestro respeto hacia su persona. La verdad que un doctor y un hombre bastante valiente, y eso hay que reconocerlo en estos tiempos en los cuales están siendo muy duros para gran parte del globo terráqueo, los ciudadanos comunes y corrientes. Pablo, llegó el doctor Mariano Arriaga, estimado Pablo. Doctor, usted nos decía entonces que sí, señor, en este momento está en Suiza en este momento. ¿Usted reside en Suiza? No estoy en Suiza en este momento porque perfecto. Quedé varado en Argentina, estoy en Patagonia. Pero sí, yo vivo en Suiza. Y lo que les decía es que nosotros tenemos algo extraordinario en Latinoamérica, pero extraordinario en Latinoamérica, que es nuestro corazón, nuestra manera de ver la familia, la amistad, la alegría, el abrazo. Esto es un tesoro casi único en el mundo. Esa diferencia que nos marca puede darnos la posibilidad de ser un gran puntapié de salida de esta situación, porque nosotros no podemos vivir sin el corazón, no podemos vivir sin la emoción, no podemos vivir aislados, no podemos vivir sin acompañar a nuestros padres si se están muriendo, no podemos evitar ayudar a que nuestros hijos sociabilicen con alegría. Y ese mismo leitmotiv que lo llevamos en la genética es lo que nos tiene que impulsar a decir que el pragmatismo a los cuales nos están sometiendo no es nuestro estilo de vida. Entonces, empoderémonos, evitemos que el miedo sea nuestro límite y hagamos que el poder esté en el amor bien entendido. Nosotros sabemos de amor en Latinoamérica, entonces usemos esa herramienta que tenemos tan conocida para que podamos trascender este momento y salir adelante. Si el futuro que nos quieren plantear es un futuro sin abuelos cercanos, sin reuniones de amigos, es un futuro de control en cualquiera de nuestras actividades, sin libertad en la naturaleza, y sin querer proyectar nuestros sueños. ¿Qué le decimos a un chico que está por entrar a la universidad o que quiere asistir a la escuela para mejorarse o que sueña con un trabajo que le costó conseguir y que ahora no puede tenerlo porque tiene que estar aislado en un pueblo que tal vez ni siquiera tenga casos? Debemos reaccionar a esto. Debemos reaccionar de una manera pacífica, pero clara y contundente. Decir que no a esta propuesta mundial a la cual no formamos parte, ni siquiera hay una enfermedad que justifique que esto sea así.
Y sí hay una enfermedad social creciendo y una pandemia de pobreza que la vamos a padecer, sobre todo en estos lugares del planeta, porque no tenemos margen. Nosotros no podemos estar meses sin poder trabajar como está pasando en nuestros países. No se sale de estas situaciones gracias a grandes planes económicos como pueden tener la accesibilidad en Europa. Nosotros no tenemos esas posibilidades. Entonces, no le demos el poder al miedo, y mucho menos al que pueda manejar el miedo. Démosle el poder al amor, a nuestro estado de conciencia y de certeza. Y si tenemos dudas sobre el argumento sanitario, pues úsennos. Por eso estamos difundiendo. Hay grupos de médicos por la verdad en toda Latinoamérica. Yo les digo a los colegas chilenos que se animen, porque por supuesto que saben, por supuesto que están muy bien formados y que van a llegar a las mismas conclusiones, seguramente. Que se animen a un debate real y sincero y que se digan en su corazón si están dando la mejor receta a sus pacientes. O si todos estos médicos del mundo estamos tan equivocados en querer simplemente sentarnos a discutir sobre cómo es el camino alternativo a esto. Pablo, adelante Pablo. Claro. Sí, es que Alejandro, no sé si como todas las noches, por favor, si tú pudieras pinchar, porque tal vez una forma de ilustrarlo a lo que eventualmente nos quieren conducir derechamente, que tiene que ver, sobre todo, si pudieras pinchar el primer enlace que te compartí, que tiene que ver con medidas de cómo, de lo que usted comentaba, doctor, vinculado con los niños. Con eso, por favor, si podemos ver las imágenes de que esta es una pauta, creo que en Tailandia, donde el gobierno está planteando que los niños asistan a clases de esta manera. Bueno, no hace mucha falta explicar lo que la psicología va a generar en esos chicos. Sí, por supuesto. No podemos aceptar esto como normalidad. Claro, claro. Y toda vez, doctor, que conversábamos nosotros la semana pasada con la doctora Bruno y nos hacía ver sobre la nula grado de mortalidad o de virulencia de este SARS-CoV-2, desde nuevo virus, en los niños, que niños prácticamente no se enfermaban, eran prácticamente inmunes, y obviamente no había ningún niño muerto en todo el planeta. Entonces, y los padres sienten un temor absolutamente infundado e irreflexivo, algo enquistado, algo primigenio reptiliano, por así decirlo, que no obedece, no hay sustento científico. Entonces, por favor, doctor, Don Pablo, porque a mí me interesa mucho. Don Pablo, tenemos dos ejemplos de tratamiento de las cuarentenas bastante prolijas en el mundo. Uno es nuestros hermanos uruguayos y el otro es el país de Suecia. Son dos ejemplos donde las cuarentenas han sido cortas y con una estrategia bastante sabia desde la salud pública. Ahora, el presidente de Suecia dijo hace unos meses: para mí esto no es una cuarentena sanitaria, es una cuarentena de origen político. Eso es lo único que puede justificar por qué los chicos no están en clases, por qué los chicos no están jugando en parques y por qué se presentan semejantes payasadas como esta que acabamos de ver en internet. Ponerlos a chicos dentro de peceras. Eso es una locura. Locura. Entonces, solamente puede estar justificado en una decisión política con un objetivo político que no creo que sea el de cuidarnos. ¿Qué pasaría si esta cuarentena, esta situación de aislamiento dura un año más? ¿Cómo se empieza a definir la normalidad del mundo cuando ya no haya sorpresa a que esto sea lo esperable? Ustedes seguramente conocen el experimento de la ranita en el agua, que se prende el calor de a poco hasta que mata la ranita hervida. Y la ranita no reacciona rápidamente como si hubiera reaccionado si se le hubieran puesto directamente sobre el agua hervida. O sea, el ir cambiando las situaciones sociales y el temor en forma creciente hace que no reaccionemos
con la rapidez y con la urgencia que deberíamos. Pero el problema está. Esto no es gratuito para un chico que esté encerrado de esta manera y aislado de esta manera. Somos seres sociales. La definición de la OMS de salud tiene que ver con que no solamente es la meramente ausencia de enfermedad la salud, sino un estado de bienestar social absoluto. Y sin embargo estamos totalmente en contra de lo que definíamos como salud. Si el aumentar la vibración de una persona es lo que eleva la inmunidad y el miedo la deprime, ¿cómo puede ser que estemos permitiendo que el miedo nos domine y estemos promocionando el miedo como excusa de promocionar la salud? O sea, si no entendemos que acá hay un contrasentido, somos muy ingenuos. Pues basta de ser ingenuos. ¿O a qué le tenemos miedo? ¿A contagiarnos de un síndrome respiratorio o de que nuestro futuro planetario sea un planeta totalitario y que nuestros hijos no tengan ni siquiera la posibilidad de sacar un documento si no tienen vacunas con todo lo que puede implicar esa vacuna dentro? Fíjense algo que descubrieron los italianos, y esto es sumamente interesante, y si esto nos genera una reflexión, no sé qué la genera. Entre los militares italianos hubo una cantidad de muertos por supuesto coronavirus, gente joven y en estado de salud controlable, es militares italianos. Bueno, esta gente murió y analizando las causas, hicieron una relación directa entre la vacuna de la gripe del año pasado y las muertes de este año por coronavirus. Al menos se generó la duda investigativa, pero solo esta duda investigativa tiene que ponernos los pelos de punta. No puede ser que una vacuna que en teoría nos cuida genere una predisposición a una muerte en población sana y cuidada y controlada al año siguiente. Fíjense lo que puede significar una vacunación masiva a nivel mundial. Tenemos que estar muy alertas, ser muy soberanos, tener soberanía en las decisiones y tener soberanía terapéutica cada uno de nuestros países. Generar nuestros propios remedios, remedios que tengan que ver con nuestras características propias también, con nuestro clima, con nuestra alimentación, con nuestro grupo etario, como debe ser y como corresponde. No podemos comprar programas del extranjero, que estos programas y protocolos tienen tendencias económicas financiadas por laboratorios que en muchísimos casos no tienen la intencionalidad de curarnos, tienen la intencionalidad de continuar nuestro estado patológico para seguir vendiéndonos los remedios. Sabemos que esto es así. Entonces, ¿por qué a partir de ahora vamos a creer que ellos son los papás que nos quieren cuidar? Por favor, esto es solamente despertar a un estado de conciencia, despertar a que tenemos que tener autoridad sobre nuestras decisiones. Y lo más valioso que seguramente todos sentimos que tenemos en nuestra vida son nuestros hijos. Entonces tenemos la obligación, por Dios, de velar por ellos. Somos los adultos en esta época del planeta. Tenemos la obligación por velar por los niños que aún no pueden decidir sus propias vidas. Y de no permitir que estos protocolos, con estas intenciones, nos gobiernen en todo sentido. Yo les digo, señores periodistas, yo los felicito por su difusión, pero no solo tiene que haber médicos por la verdad, tiene que haber periodistas por la verdad, albañiles por la verdad, ama de casas por la verdad, carpinteros por la verdad. Todo ser debería estar buscando la verdad en un momento de tan alto grado de confusión y no tener miedo que si la verdad duele, es mejor que duela, pero la podemos cambiar, que quedarnos engañándonos en una zona de confort o de no atrevimiento por temor a que las cosas puedan empeorar cuando seguramente van a empeorar. Porque si algo le tenemos que tener miedo no es al bicho, lo que le tenemos que tener miedo es en lo que se va a convertir este planeta dentro de meses. Qué sólido, doctor, sus palabras. La verdad que qué manera de llamar a la reflexión. Ha tocado los corazones.
La verdad que son tantos los comentarios que se están generando en este streaming, estimado doctor, por su persona. La verdad, como usted aborda esta materia desde un plano médico, pero también muy, muy espiritual. Doctor, usted ha tenido amenazas. ¿Usted teme por su integridad física, doctor? Sí, he tenido amenazas. No temo por mi integridad física. La amenaza que estamos sufriendo a nivel mundial es mucho más importante. Mucho más importante. Mi dolor es que mi hijo no crezca en un planeta de amor. Y le digo, no veníamos con una civilización bien orientada, por supuesto que no. Todos tenemos autocríticas de cómo mejorar nuestra civilización, pero a lo que nos conducen es eternamente peor. Entonces, ¿me va a preocupar que violenten mi persona? En lo mínimo. Lo que sí me preocupa es que mi hijo no tenga, mi hijo, nuestros hijos, no tengan un lugar amoroso donde desarrollar su espíritu. Somos seres que vinimos a vivir una experiencia de amor en la tierra, sin dudas, sin dudas. A venir a expandirnos. Cada uno tendrá su libro, su código, su manera religiosa de ver la vida, todas válidas, todas. Pero todas son expandirnos en el amor. No venimos a comer y a comprar una casa. Venimos a ser mejor personas y más sabias. Entonces yo quiero que mi hijo tenga esas posibilidades. Y encima vivimos en un lugar del planeta extraordinario. Latinoamérica es un país extraordinario, comparable desde lo natural y de los recursos al resto del planeta, por cantidad de habitantes, por calidad de recursos, por limpieza de los recursos todavía. ¿Cómo vamos a entregar todo esto a gobiernos totalitarios que lo que quieren es una disminución en la población mundial con intereses absolutamente egoístas? Yo he llegado a mis conclusiones como persona y al grupo al que represento también hemos llegado a las conclusiones. Yo invito a la gente a que se instruya, a que lea y también llegue a sus conclusiones, que llegue a sus conclusiones, que no repita las conclusiones de otro, que llegue a sus conclusiones, que se empodere y que se haga responsable de sus conclusiones. Porque cada uno marca una diferencia en este planeta y cada uno es responsable por el territorio energético que habita. Hay una frase que a mí me identifica mucho, que uno se define en base al grado de responsabilidad que acepta. 1 metro, 1 kilómetro, todo el planeta alrededor de uno. Yo invito a que las personas expandan ese grado de responsabilidad, que salgan del límite de su cueva donde se sienten seguros, que se den cuenta que todos nos necesitamos, que somos sociedades que todos nos necesitamos y que el resultado de lo que entre todos hagamos es lo que nos va a transformar como civilización. Solos y algunos no podemos. Podemos proponer el despertar, el darse cuenta, el tomar conciencia, pero esto es un laburo individual. Esto lo tiene que hacer cada uno. Si yo quiero comer lechuga de mi huerta, me tengo que levantar temprano a sembrar la lechuga. No se va a hacer sola. Entonces, levantémonos temprano a darnos cuenta de qué se trata la vida. Despertemos ahora y no tarde. El momento es ahora, no podemos postergarlo, porque los que están haciendo esta movida de ajedrez a nivel planetario saben la movida después de la movida y después de la movida. Si ellos generaron este bicho en el mundo y también generan la vacuna y también generan el encierro y también generan el miedo, saben exactamente a lo que nos dirige el miedo. Entonces despertémonos lo más temprano posible, porque lo temprano ya puede ser tarde. Actuemos ahora en estado de conciencia y empoderémonos de lo que corresponde que hagamos. Esta es nuestra experiencia de vida en la tierra. No se la regalemos a otro. Y si encima hay niños que dependen de nosotros, cuánta responsabilidad, señores. Cuánta responsabilidad que no podemos postergar. Así que no nos borremos de nuestro momento actual. Salgamos de la zona de confort y pidamos un debate serio, que nos expliquen lo que está pasando.
No pensemos que porque nos los dice un protocolo del otro lado del planeta, tienen razón. Y no tengamos miedo en dudar y de que nuestra verdad pueda ser la verdad. Tremendo, tremendo, doctor. Pablo Salinas, estás por ahí y generando las últimas preguntas al doctor, Sí, pero también sí, ya sí. en honor a su tiempo. A su tiempo, sí, por Adelante, supuesto. Pablo. No, sí, es que son muchos los comentarios que brotan, doctor, a sus palabras. Yo, bueno, le hago ver, le agradezco el saludo que usted ha tenido hacia nosotros. Bueno, nosotros se lo retribuimos infinitamente. Bueno, a lo que voy yo, es que nosotros siempre tratamos como nosotros ninguno, ni Jorge ni yo somos versados, tenemos la formación académica vinculada ni con la ciencia ni con la medicina. Nosotros sí lo que nos interesa es proveer a nuestros auditores de información veraz, de información justamente de voces como la de usted y que por otro lado no están ciertamente en la palestra, en la primera línea, en los medios chicos o grandes, casi no están por ninguna parte, al menos en Chile, muy minoritariamente, justamente todas estas realidades que son tan robustas, lo que pasa en Italia, con los médicos como Pascual, los médicos que hicieron la autopsia, gente como Stefano Montanelli, los primeros insignes científicos italianos, el tema de cuando ahora, Jorge, comentábamos esta mañana, el famoso CDC de Estados Unidos, que dice que el 94% de las muertes atribuidas a este COVID tenían enfermedades graves preexistentes. Entonces, al final se ponen en tela de juicio esas cifras absolutamente impresionantes de muertos. Esa, por ejemplo, ahí está la información, que es una de cadenas como Fox News. O sea, esto ya es, y el CDC es una institución absolutamente oficial, donde ya está dando cuenta de que el 94% de la muerte de COVID presentaban condiciones médicas ya patologías preexistentes. Eso en Italia en marzo ya se hizo. O sea, los científicos que, como nosotros decimos aquí en Chile, hicieron la pega, ya en marzo estaban diciendo esto que está llegando muy tardíamente a nuestros países. Es un fenómeno que nosotros nos hacía un poco tirarnos los pelos a la cabeza, porque decíamos, si tenemos, entre comillas, nosotros los sudamericanos, la suerte de estar retardados 2 meses, 2 o 3 meses, entonces podemos aprender del ejemplo, porque hay otra, esto yo le quería comentar, doctor. Esto hizo Stefano Montanari, que para mí es un científico fantástico, junto a su mujer Ambrosela Gatti, donde, por un lado, él detectó lo que tenía que ver con la campaña 2019 de vacunación. Justamente la zona de Bérgamo, Breccia, fue la más densamente vacunada, sobre todo con el tema de influenza meningococo. Y curiosamente, porque uno dice en Italia, ¿por qué en Nápoles, en el sur, fue tan suave este COVID? Y justamente esa supermortalidad se alojó en el norte, en Lombardía, Breccia. Y curiosamente coincide casi con calco las zonas más densamente vacunadas con donde más gente murió producto de este COVID. Entonces, eso es lo que yo quería comentarle. ¿Qué le parece estas investigaciones que hacen estos científicos europeos que están tan dejados de lado? Bueno, esta investigación es muy sólida. Yo hace rato le decía lo que nos había delegado los militares italianos con la misma vacunación. Es la misma información que usted dice, nada más desde el Estado y desde los militares de Italia, con ese grado de seriedad. Yo creo que el fundamento científico, señores, está muy claro. Y el exigir un debate tiene suficientes raíces como para que sea. Pero a lo que llamo y a lo que invoco es a lo que nos hizo criollos de verdad. Cuando nosotros pretendimos una independencia, y una independencia que sabemos que nos costó mucho como países, y supimos aunarnos para lograr la independencia entre nosotros, O'Higgins, San Martín, etcétera, Artigas, Bolívar. Pues, ¿qué grado de independencia tenemos ahora, señores? ¿Cómo puede ser que un organismo de la OMS, que la OMS, ¿qué es? Era algo así como el Ministerio de Salud de las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas qué son? ¿O acaso no había 5 países que tienen voto de veto
Y entonces si hay 200 países que dicen que Inglaterra se tiene que sentar para charlar la soberanía con la República Argentina, un país lo veta y los otros 200 no perdieron la autoridad. Esto es lo que está pasándonos en Latinoamérica. Entonces, recuperemos nuestra soberanía. ¿Por qué tenemos miedo de ser grandes? ¿Por qué tenemos miedo de ser sanos? El mundo nos necesita. El mundo necesita estas tierras prístinas. El mundo necesita para los años venideros que nuestra genética de amor crezca. Nosotros no podemos quedarnos callados ante este momento. No podemos perder una independencia porque alguien nos propone del otro lado del planeta, usando un sanitarismo y una falsa pandemia, que nosotros tenemos que actuar de cierta manera. Nosotros podemos empoderarnos y tener nuestras propias decisiones. Por favor, ¿cómo puede ser que una persona sobre la costa del Pacífico en Chile, usando en barbijo, solo en su Patagonia, pueda contagiar a alguien? A mí me supera. Y yo pido disculpas por ser escorpiano. Pero no puedo dejar de tener sangre criolla de orgullo. Lo que nos hizo patrias independientes. Y considero que tenemos naciones extraordinarias, de gente extraordinaria. Necesito que esta gente despierte y se dé cuenta, que tengamos una charla de par a par, que haya amas de casa despiertas, que haya un albañil despierto, que haya un señor policía despierto, que no sigamos obediencias debidas que ya nos generaron errores en el pasado. Miremos lo que nos pasó con el error de tantas dictaduras que hemos sido sometidos. Entonces no hagamos una obediencia debida médica incorrecta. Tengamos una duda legítima de ser mejores. No podemos quedarnos en esta situación ni un día más. Exijámonos primero a nosotros, este matrimonio de uno con uno, a ser mejores y a ser íntegros. Tengamos miedo de mirarnos al espejo y decirnos, lo que hicimos no estuvo del todo bien, podemos ser mejores, y tengamos la dignidad de ser mejores, y hagamos una sociedad mejor. Esta es nuestra oportunidad. Nos están controlando a una dirección de algo que es terrorífico. Está en nosotros evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Simplemente no dando el poder al miedo, empoderándonos de nuestro amor y ser personas en amor en acción, sin tener duda que la mejor versión de cada uno va a ser la mejor propuesta que podamos dar para el planeta. Y si nos equivocamos, volveremos a mejorar, pero no porque del otro lado del mundo nos digan que estamos equivocados, sino porque nuestra reflexión nos permitió darnos cuenta del error. Y seguramente vamos a ser imparables. Soy muy optimista desde el punto de vista, porque creo que el destino del ser humano solamente es despertar. No queda otra, llegó el momento de despertar. Es tan ridículo a lo que nos están sometiendo, que no nos queda otra que darnos cuenta de que nos están manipulando. ¿Dónde han visto un gaucho a caballo en la cordillera con barbijo? ¿A quién van a contagiar? ¿A la oveja? ¿A la vaca? ¿Cómo puede ser que esto sea una normalidad? Es tan ridículo. En Argentina salió un decreto hace días que nos impiden reírnos y hablar en voz alta desde el Ministerio de Salud Pública. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es tan ridículo el argumento que justamente eso es lo que nos va a exigir. Por favor, despertemos. Esto es una farsa. Es el momento y es la oportunidad. Si necesitan argumento médico, de sobra. De sobra. Médicos de todo el planeta, de los lugares más reconocidos del planeta, estamos diciendo lo mismo. De sobra. Úsennos para discernir y debatir. Porque si tantos médicos proponen algo, ¿por qué piensan así? Úsennos para debatir. Pero que el debate sea a todo nivel, no solo médico,
Lo médico es importante porque justifican este estado legal en base a una falsa pandemia, pero todo lo demás depende del ciudadano absolutamente cotidiano y común. No porque uno no sea un ciudadano común, pero depende del ciudadano que no le tocó en esta vida leer libros de medicina, nada más. Sí. Doctor, justamente vamos a cobrar esa palabra señalada por usted. Yo le cuento a grandes rasgos. Nosotros acá en Chile, desgraciadamente, la ciencia médica no hemos contado con ellos, a pesar de los emplazamientos y las invitaciones. Sí. Entendemos el mensaje, la verdad que lo entendemos perfectamente el mensaje. Están sumergidos, hasta el minuto. Sin embargo, ya acá en Chile se levantó los abogados. Hay una página, decirle a nuestros auditores que están preguntando, hay una página, hay un fanpage en Facebook que se llama Abogados por la Verdad Chile. Sin embargo, doctor, ya tenemos al día de ayer 10 abogados, se están sumando 15 abogados más, pero sin embargo, para establecer los niveles judiciales se requiere la mirada científica, la mirada de los profesionales. Entonces, en eso yo creo que lo vamos a molestar en los próximos días, digamos, para ver la posibilidad y la factibilidad de tener médicos para que nos puedan ir dando su visión para ir desvirtuando este tema del PCR y partir desde ahí hacia adelante. Decirle eso a nuestros auditores, que el fanpage Abogados por la Verdad Chile ya es un equipo y un staff de abogados que ya están trabajando, ya se han tomado contacto y ya están definiendo la estrategia a seguir. Dicho eso, Pablo Salinas, ¿estás por ahí? Sí. Parece que sí. Ya. Pablo. No, sí estoy. Lo que pasa es que a mí me saltó, al término, escuchando las últimas palabras del doctor, me saltó un comentario inevitable que no puedo reprimir, que es, usted, doctor, justamente no cree que justamente los libros de medicina deben ser de alguna manera revisados, y yo se lo digo por qué. Por el tema de, lo hemos hablado con Jorge y los auditores deben decir, ya va a salir con el temita, Pablo. Bueno, que tiene que ver con Luis Pasteur y con el principio de las enfermedades infecciosas y de alguna manera, porque se sustenta en eso. Yo creo que por qué la gente en este momento, el día de hoy, 2020, tiene esa fe tan ciega en depositar en la salud en esta tecnología que se llama vacuna. Porque en los anales de la ciencia, que está vigente hasta el día de hoy, a mi modo de ver, desgraciadamente, hubieron insignes como Robert Koch, como, bueno, y sobre todo la cabeza que es Luis Pasteur, que dicen esto del virus, del microorganismo patógeno, que nos invade, que poco menos que pone en muy segunda línea nuestra capacidad inmunológica y pone por sobre nuestra capacidad inmunológica esto de la inmunización artificial, de robustecer nuestra capacidad de defensa a través de esta tecnología médica. ¿No cree usted que hay que hacer una corrección ahí en lo que está en la primera línea, en la medicina tradicional, que permite todo este juego geopolítico que nos pone a millones de ciudadanos en el mundo esta soga en el cuello? A ver, abrió un capítulo enorme para hablarlo durante días. Realmente enorme, pero simplificando mucho, los libros de medicina deben ser revisados siempre. La ciencia debe estar puesta en la duda siempre, porque la duda es lo que la hace crecer. Así que en respuesta a si los libros deben ser revisados, por supuesto que sí. Si yo comparo los libros que yo estudié medicina con los que estudió mi padre o mi abuelo medicina, en la misma universidad se sorprendería de lo que estudiaba un médico a principios de 1910, 1915. Se sorprendería de lo que leería ahí. E imagino que dentro de 100 años, cuando vean la medicina que aplicamos nosotros, la van a mirar con un nivel de crítica similar, o de simpatía o de sonrisa similar. Así que sí hay que poner en duda todo conocimiento establecido. Pero lo que está sucediendo, que es mi intención en este intento de despertar, la ciencia médica no está avalando esta pandemia. 0,2% de casos de muertos en el mundo. En mi país es la misma cantidad de muertos que en cualquier síndrome gripal de otros años. ¿Cuál es la causa de pandemia?
Si la pandemia la definimos, como hablamos al principio de la charla, por el desparrame de los casos en varios países concomitantes, pues ¿cuántas enfermedades deberían haber sido declaradas pandemias antes? Señores, la decisión política de generar una pandemia no está avalada por la ciencia médica ni por el sanitarismo. Las 140 autopsias que acaban de revelar en Alemania, que están diciendo que no murieron de coronavirus, es claro. Cuando la OMS dijo, y resumo lo que ya dijimos antes, no hagan autopsias, y luego los italianos y españoles hicieron autopsias y dieron resultados enfrentados a la OMS, por lo cual se había declarado la pandemia y el encierro, está claro que no es un tema médico. Por supuesto que hay que revisar libros de medicina, siempre hay que revisarlos. Pero lo que tenemos que revisar ahora son las causas y las condiciones por las cuales los políticos nos están llevando a esta situación. Ese es el motivo. Como dijo el presidente de Suecia, esta es una pandemia política. Debemos entender la reacción problema-solución. ¿A dónde nos lleva? Está generada la solución antes que el problema por la conveniencia de ciertos grupos con intereses muy claros, pues descubrir esos intereses es nuestra labor, la labor de todos ciudadanos, la labor con mayor responsabilidad según el grado de dirigencia que uno tiene. Si uno dirige a gran cantidad de gente, tiene mayor responsabilidad. Entonces, ¿hay que revisar los libros de medicina? Por supuesto, pero no es una pandemia que se base en la medicina, se justifica en la medicina, aunque la OMS también ahora acaba de decir, ya hace unos días, de que no justifica el aislamiento y no justifica el uso de barbijo. Entonces, ¿en qué se basan nuestros gobiernos para justificar estas medidas, aún con multas y con denuncias penales? ¿En qué se basan? Ni el protocolo de la OMS los avala. Entonces, ¿en qué se basan? Los médicos disidentes no están de acuerdo. Los otros colegas no creo que estén de acuerdo si ni siquiera hay un protocolo internacional que los respalda. Entonces, ¿qué los respalda? Nuestro problema no es un tema médico. Yo no digo que tratar el 5% de personas que sí infectadas y sí enfermas se complican. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay muertes. Y cada muerte es tan dolorosa como cientos de muertes. Por supuesto que sí. Pero no hay más muertes por esta patología que por otras patologías. Hay muchas patologías que no están en estudio y que son absolutamente epidémicas, como el dengue en nuestras zonas. No en Chile, pero sí en Argentina. Señores, esto es un tema político. Hay que revisar los libros y nuestro sistema político representativo, nuestras repúblicas representativas con tantos gobernantes que se enriquecen con países pobres, se enriquecen con el empobrecimiento de las poblaciones de sus países que gobiernan. Esta es la reflexión que tenemos que hacer. Y esto es el pedido. Nosotros como médicos estamos pidiendo un debate. Parece una herejía el pedir un debate. ¿Un debate de qué? De medicina, que es nuestro campo de estudio. ¿Dónde puede estar el error y el cuestionamiento de eso? Debate. Analicemos si esto es así. Analicemos realmente si el dióxido de cloro sirve o no sirve. Analicémoslo de un lugar científico. Analicémoslo. ¿Por qué tenemos miedo a que estudios aparentemente tan serios como hizo el doctor Kalker no puedan ponerse sobre la mesa y analizarlos? Yo no digo aceptarlos a priori, digo analizarlos. Son medidas más económicas, más masivas, más accesibles, más domésticas que comprar remedios multinacionales. Pero claro, los laboratorios son la segunda economía después de las armas. Y esa es la prioridad que tiene nuestro planeta. Esa es la prioridad. Cuando hablamos de abundancia de recursos y economía basada en recursos, en vez de economía basada en dinero, hablamos de cambiar estos paradigmas. ¿Cómo puede ser que la principal economía del planeta sean armas? Entonces, ¿cuál es el principal interés? Y el que tiene más armas, ¿qué va a pretender? Vender más armas.
¿Y cómo se venden más armas? ¿Con la paz? ¿Cómo se venden más remedios? ¿Con la salud? ¿Dónde tenemos puesta nuestra ingenuidad? Somos seres adultos, y adulto significa tomar las decisiones correctas. Yo a mis pacientes le digo, lo mejor que usted puede tomar para estar en estado de salud son decisiones, señor. Primero, decisiones. Lo que usted tiene que hacer es estar en una situación de salud. Coma bien, haga ejercicio, no fume, sienta bien, reúnase con amigos, sea feliz, sea fiel a su sueño, no se postergue. Vamos a ver si esa persona se enferma luego de todo eso. Tenga sexo bien entendido, sexo del sano, del lindo. Vamos a ver si se enferma después de eso. No. ¿Qué hacemos? No preguntamos a la persona cómo está, pero le damos Viagra. No pensamos lo que coma, pero le damos algo para tener buena digestión. No pensamos si está gordo y obeso y está triste y por eso no camina. Y entonces no pensamos en mejorar el transporte público, o generar sendas peatonales, o generar más aire puro. No, le damos otro remedio para adelgazar. Lo hacemos dependiente, le vendemos la propaganda que la comida rápida y chatarra es la mejor y le damos la cajita feliz. ¿Qué nos está pasando? La principal economía del mundo son las armas. ¿No tendría que ser el alimento? ¿El alimento sano? ¿El promover el alimento sano? Sabemos que nuestro planeta puede alimentar no solo a la población mundial, sino varias veces la población mundial. O ninguno de nosotros leyó algo de permacultura, de acuaponía, de hidroponía, de las posibilidades enormes que todo eso da. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos en la escasez? Porque nuestra economía se basa en el dinero y no en los recursos del planeta. Y la accesibilidad a los recursos del planeta los maneja el mercado financiero. Y el que maneja el mercado financiero son nuestras deudas, nuestras propuestas de políticos que para llegar se financian las campañas políticas con ¿qué? ¿Cuántas veces nos enteramos? Hasta de narcotráfico nos enteramos. ¿Cuántas veces nos enteramos de estas cosas? ¿Y qué hacemos realmente? ¿Nos votamos a los mismos? ¿No se repiten entre décadas y décadas las mismas personas? ¿No tenemos gente condenada en todos los gobiernos de Latinoamérica? Condenada y acusados de sobra. Ahora, si uno tiene que ir a tener la nacionalidad en Nueva Zelanda, un país serio, chiquitito, tiene que presentar un certificado de antecedentes penales. Pero si uno quiere ser maestro público en Argentina o médico público, tiene que presentar un certificado de antecedentes penales también. Pero para ser presidente no. Para ser senador no. No lo piden. Y ellos toman las decisiones de nosotros. Si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, es que no queremos pensar. Pues yo pienso. Yo no puedo decir que estoy despierto en la totalidad, pero busco despertarme en la totalidad. Y el tiempo que me quede en la Tierra, sea un día o 100 años, voy a marcar la diferencia. Desde mi humilde lugar. Si esto, yo invito a los demás a que busquemos la diferencia, la genuina diferencia, nos podremos equivocar y nos autocorregiremos. Hermanos chilenos, si alguna vez juntos nos liberamos los países y colaboramos en la liberación de Perú e hicimos tantas cosas buenas, ¿por qué no volvemos esas memorias? Dejamos que nos divida el fútbol. Dejamos que nos divida el fútbol. Gente que se mata por el fútbol. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Tan fácil somos. Si nos divide el fútbol, ¿cómo no nos van a dividir con una propaganda, un miedo, un bicho que es muy probable que no exista de la manera que nos los describen? ¿No se dan cuenta que nos gobierna el miedo? Y el que dirige el miedo se ríe de cómo nos están gobernando. Pues no. Somos criollos, orgullosos de ser criollos. Despierten, y actuemos en consecuencia. Mi hijo va a tener un planeta mejor. No queda otra. Y a todos los que están promoviendo este miedo, les digo, les queda poco tiempo,
porque nos estamos dando cuenta. Y lo que pasó en Berlín es que cada vez más se están dando cuenta. Les queda muy poco tiempo. Podrán amenazarme, podrán amenazarnos, igual les queda muy poco tiempo. Podrán matar a uno, tal vez, pero la idea no la van a poder matar nunca. Les queda muy poco tiempo. A este planeta lo va a gobernar el amor y la razón. Y ojalá la ciencia venga desde ese lugar y no se siga generando ciencia desde intereses. Porque todos sabemos que para tener una beca, uno tiene que acceder a quién financia la beca. Aún en las mejores universidades del planeta. Los que financian las becas son entidades y fundaciones privadas. Y son las que deciden si el becario aprobó, si doctoró, si la tesis es publicada o no. Y esos son los libros con los cuales estudiamos después en la universidad. Pablo, ¿estás por ahí, Pablo? Pablo y doctor Mariano Arriaga. Tengo que comunicarles algo que se está dando. Sí, por supuesto, sí. Debo comentarles algo porque nada es casualidad. La verdad que me han llegado ya 5 WhatsApp. Mire lo que voy a decir, esto es al aire, ¿eh? Se están sumando los primeros científicos y médicos chilenos que me acaban de confirmar la participación con el grupo de abogados chilenos. Se van a integrar de este minuto a trabajar con ellos. Sí, son 2 médicos, un bioquímico y un inmunólogo y una enfermera y un kinesiólogo. Ya está confirmado, lo tengo acá en el WhatsApp, se van a integrar al trabajo con los abogados por la verdad. Claro, así que contento. Doctor, nada es casuístico, nada de la casualidad, imagínense. En este streaming el día de hoy ya se están abriendo, digamos, las puertas para que esto en cierta medida vaya primando, a lo menos vamos cuestionando, vamos sensibilizando, así que muy contento, la verdad que esta es una noticia en desarrollo, estamos aquí en desarrollo, estoy aquí en paralelo. Pablo, adelante Pablo. Sí, no, yo quería compartir el enlace de que en el mundo, afortunadamente, son varios los puntos. Berlín, el sábado pasado, junto con Berlín, que fue muy multitudinario, estuvo el senador Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., pero también es que son noticias gratas para nosotros. Yo como estoy desde mi vereda del periodismo, es que me molesta tanto el tono que los tratan de neonazis, de la derecha, de esto, lo otro, pero no, o de conspiranoicos. No, es gente que justamente lo que quiere es la verdad y la libertad. En Londres, en París, bueno, en Madrid también ha habido en el pasado, y por qué no decirlo, por supuesto, en Buenos Aires. En Buenos Aires también las manifestaciones que han hecho en Buenos Aires también los tratan de que son los de derecha, de grupos políticos para allá y para acá, pero no, se trata de gente que quiere la dignidad, que quiere la soberanía y que los gobiernos no nos traten como marionetas y como meros títeres. Jorge, yo lo que me interesaría es saber si hay preguntas del público, porque la verdad es que mira, pasar el micrófono a la gente. Pablo, hay una cantidad de preguntas, de saludos para el doctor. La verdad que es increíble, tenemos más de 120 comentarios en línea. 153 me informan, 153 comentarios solamente en este streaming. Vamos a tratar de buscar algunas preguntas, comentarios. A ver, porque la verdad que es mucho. Dice, debemos exigir, Johor Correa dice, debemos exigir el término de esta pandemia ya, antes que sea tarde por nuestros hijos y el futuro. Profesionales de la salud deben terminar con el miedo y la sumisión a los gobiernos corrompidos, dice. Y vendidos, porque sus familias también están amenazadas por estos psicópatas. Finalmente acá, Gaba Clavijo, nos ideologizan para pelearnos entre nosotros. Siempre nos han dividido, históricamente han dividido a la ciudadanía. Hemos vivido engañados, la verdad, porque tanto aquí, como lo planteamos al principio, esto no es de izquierda a derecha, es más bien de soberanistas versus globalistas, ¿o no, doctor? Así lo veo yo también. Creo Perfecto. Que pensar en izquierda o derecha está dentro de la libertad de lo que uno crea que es mejor. Pero no creo que esta situación de totalitarismo nadie la sienta como mejor, porque es evidente hacia dónde nos lleva. Y generar una sociedad más pobre
y más dependiente nunca nos va a ayudar. Nunca nos va a ayudar. Podemos tener nuestro ideal de cómo la economía debe surgir y cómo se debe distribuir. Bueno, estará dentro de las ideas de cada uno de la búsqueda. Pero el totalitarismo nunca nos ayudó. En la historia del hombre nunca nos ayudó. Yo voy a tener que cortar la transmisión. Sí, doctor. Sabemos ya, en honor al tiempo. Tuve un día muy largo, pero yo quiero agradecerles la posibilidad de hablar y su enorme generosidad con el tiempo. Quiero felicitar a los colegas chilenos que se están animando en armar este grupo que usted acaba de nombrar. Desde ya nuestra humilde ayuda, si esa palabra está bien empleada, o colaboración o experiencia, va a estar con ellos. Pero lo que quisiera dejar es, como despedida, es que realmente tenemos que ser amor caminando. Y una buena vez tenemos que hacerlo. Y el miedo es el opuesto al amor. Entonces no tengamos miedo. Si nos equivocamos, que sea por amor, no por miedo. Y al que gobierna el miedo no le demos el poder. Y si no le damos el poder, al estilo Gandhi, desobediencia a lo que no creemos en nuestra entraña, no pueden ganar, ya perdieron. Nosotros proponemos la desobediencia sanitaria a lo que no creemos y consideramos contraproducente para la salud. ¿Cómo no desobedecer a eso? Si mañana nos dicen que tenemos que comer vidrio para una mejor digestión, lo vamos a hacer. ¿Cómo no desobedecer a lo que creemos que no es correcto? Y lo que creemos genuinamente y en conexión que no es correcto. Entonces, desobediencia sanitaria, tal vez desobediencia civil, si nos obliga a tener una salud enmarcada en este tipo, y obediencia a la conexión sincera con nuestro ser. Y esto tiene que ser un movimiento pacífico, tiene que ser un sí y un no a lo correcto. Si no colaboramos con el miedo, no tienen ninguna posibilidad, porque son muy pocos los que están produciendo esto, y no nos van a encerrar a todos por no usar un barbijo, o porque querer un debate. Así que es nuestra oportunidad. Yo miro este momento con mucha preocupación, con mucha ocupación, pero con mucha posibilidad. Porque nos está permitiendo, por ejemplo, a que estemos charlando esto a estas horas de la noche. Y tomando decisiones de cómo va a ser mi próxima mañana. Mañana me voy a levantar exactamente para lo mismo, para ser aún mejor y marcar la diferencia. Si empezamos a hacer una masa crítica en esto, vamos a ser imparables y vamos a ver un planeta absolutamente distinto en breve. Así que, señores, un abrazo fraterno, un honor haber compartido con ustedes. Me disculpo por retirarme, me disculpo, pero mañana empieza mi día muy temprano también. A descansar, doctor, desconéctese nomás. Le agradecemos la gentileza. Tuvimos una gran entrevista junto a un gran ser humano, un doctor valiente. Mucha luz, doctor, mucha fuerza y a seguir adelante en esta lucha. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por su tiempo. Había un maestro que a mí me guió mucho en mi vida, que me hizo escribir en un crucifijo que me acompañó, muy simple, un crucifijo de madera, muy sencillo, que decía: Dios y yo, mayoría aplastante. Crean en Jesús o no, tengan otra religión o no, la espiritualidad creo que toda es válida. Pero si uno siente esa conexión, somos imparables. Si uno siente con la conexión de la divinidad, uno se expande en lo infinito. Entonces, nada nos puede pasar. Y marcamos la diferencia solamente por respirar. Pero hay que respirar profundo y completo y pleno, vibrando bien. Así que nos va a ir bien. Nos vamos a abrazar con cada chileno y con cada argentino. Ojalá ni siquiera seamos chilenos ni argentinos, seamos habitantes del planeta. Y disfrutemos de compartir todos los días, porque este futuro viene.
y los que nos promueven el miedo simplemente se van a tener que ir. O convertir a la felicidad, que sería lo mejor. Sería muy lindo ver a esa gente que promueve el miedo sonreír con nosotros algún día. Un abrazo enorme, caballeros. Un abrazo, doctor. Desconéctese nomás, doctor. Nosotros terminamos el programa aquí junto a Pablo. Desconéctese nomás, doctor. Y un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pablo, ¿qué te pareció, Pablo? Tremenda entrevista, un gran ser humano, un gran profesional, el doctor Mariano Arriaga, quien es coordinador de